Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. La vida, un tema que nos preocupa a todos, porque hoy está en el banquillo de los acusados. ¿Esta vida sirve? ¿Esta vida es viable? ¿Esta vida no es viable? Sin embargo, el Papa Francisco nos recuerda cada vez que puede que toda vida es sagrada y que no hay una vida más valiosa que otra. Tampoco el inicio de la vida es una ideología, es algo real y concreto, es algo biológico que acompaña al hombre toda su vida, dando respuestas, haciendo preguntas y diciendo que la vida existe y que ha sido creada por Dios. La vida, recordemos siempre, es un don. Y para hablar de ese don precioso desde el punto de vista médico, vamos a ver a una invitada que de paso por Buenos Aires aceptó darnos una entrevista. Estamos con la doctora Melina Carmona. Ella viajó de Bolivia y le agradecemos, doctora, que nos haya permitido hacerle esta entrevista. Melina Carmona es directora del Centro de Ayuda para la Mujer en Bolivia. Bienvenida al programa Haciendo Familia. Gracias, Olga. Es una alegría poder estar acá en este programa que sé que hace mucho bien y una alegría estar contigo, que hace años que no nos veíamos y sí, justamente te conocí a través de tu programa. Nos encontramos. Melina, hay mucho desconocimiento y también mucha ideología que se mezcla en cuándo se inicia la vida. De hecho, yo escuché decir a legisladoras en el Congreso de la Nación Argentina, cuando se trataba el tema del aborto, que no se sabía todavía a ciencia cierta cuándo comenzaba la vida. Otras decían que no, que la vida es desde que se nace. ¿Qué nos podés decir? Bueno, evidentemente las pruebas científicas todas son capaces de demostrar que en el momento de la fecundación es el único momento donde en la gestación de la vida hay un antes y un después. Antes son dos células, ambas con una carga genética específica de 23 cromosomas, y después hay un cambio muy importante y fácil de determinar, que es que después hay una célula única con la mezcla de los dos cromosomas masculino y femenino del padre y de la madre. A partir de ese momento, el embrión unicelular va a empezar un proceso de desarrollo. ¿Y este desarrollo cómo va a ser? Va a ser continuo, va a ser, no va a tener saltos, es un desarrollo autónomo y es un desarrollo que no termina con el nacimiento. Es un desarrollo que va a continuar con la persona hasta el momento de la muerte. O sea que en el proceso del embarazo no existe un salto o un cambio significativo que sea mayor a la fecundación. Y hay actualmente muchas universidades que están trabajando precisamente en el conocimiento del embrión, porque hay muchas cosas que no se conocen todavía. El proceso del embarazo es un proceso muy complejo y últimamente se han descubierto inclusive cómo el embrión es un ser vivo diferente de la madre, capaz de establecer una comunicación con ella. O sea, podemos decir que el punto de partida de la vida, biológicamente, ¿cuál es? El punto de partida de la persona siempre va a ser lo biológico, ¿no? Porque no es que yo pienso y luego voy a existir, sino que porque existo puedo pensar, ¿no? Entonces, en este tema de la comunicación
materno-filial nos está mostrando, es capaz de mostrar que la persona biológicamente es un ser donde la comunicación, la interacción con el otro le es sumamente importante, inclusive fundamental para la supervivencia. Nosotros pensábamos que la comunicación en la persona humana se iniciaba con el nacimiento, donde el bebé interactúa con la madre. Pero estas investigaciones científicas han podido establecer un intercambio molecular entre el embrión en los primeros días de gestación con la madre y los significativos cambios que esta comunicación pueden hacer y hacen en la madre y en el niño. Y eso no solamente es para garantizar una gestación saludable, sino que determinan al embrión en muchos aspectos biológicos y producen cambios cerebrales en la madre. Bueno, por algo será, ¿no es cierto?, que nuestro Papa Francisco no deja de hablarle a los médicos permanentemente. En noviembre, el 15 de noviembre del año pasado, del 2014, él insistía sobre comprometerse en la defensa de la vida y el cuidado de las personas. Le decía a los médicos, recordando siempre que cada vida es sagrada. ¿Por qué te parece que el Papa tiene esa mirada sobre los médicos, ¿no? Precisamente despertándolos? Sí, yo creo que es fundamental conocer la naturaleza humana, porque cuanto más cercanos estemos a la verdad de la persona, más vamos a poder discernir sobre lo que la persona necesita. Precisamente en este aspecto que insisto en el diálogo materno-filial, uno comprende cómo nuestra biología está diseñada para la comunicación, para la apertura al otro. Y esa biología nos permite, como decía, la supervivencia. Por ejemplo, una mamá que gesta, gracias a esa comunicación con su bebé, produce ciertas hormonas estimuladas por su hijo que desarrollan en ella el sentido del apego. ¿Qué significa? Es ese sentido del apego del que tanto escuché hablar? Explícalo un poquito. Es una fuerza de amor que te lleva a proteger al niño que engendraste. Es una fuerza muy distinta de amor que podemos tener al amigo, inclusive al esposo. Es un amor único que desarrollamos las mujeres durante la gestación biológicamente y cerebralmente se producen esos cambios, está marcado en el cerebro ese amor que me lleva a, más allá de mí, proteger la vida del que estoy gestando. ¿Y cómo se entiende entonces, Melina, el hecho de que una vez se escucha hablar del hijo no deseado y de que la mujer quiere abortar al hijo porque no era esperado, fue imprevisto, miles de excusas? ¿Cómo se entiende? Lo importante, lo primero, es conocer lo natural. La naturaleza de la persona humana está hecha para que aquella mujer que gesta, que se embaraza, va a tener una fuerza superior a ella, o sea, superior al razonamiento que una persona pueda tener. O sea, no es un amor medido, sino es un amor de entrega completa que la lleva a proteger esa vida, a amarla con un amor muy profundo, muy fuerte. Eso es lo natural en la persona humana. Una mujer que llega a un embarazo a término, en el parto se produce una dosis muy fuerte de la oxitocina que va como a sentar ese sentimiento del apego, se vuelve a reforzar con la lactancia también. Una mujer que completa todo ese proceso que biológicamente está instituido en nuestras células, en el ADN y en
nuestras redes neuronales, va a ser una mujer saludable, con una estabilidad emocional muy buena, un equilibrio emocional que lo gana para toda la vida, y va a amar a su hijo y lo va a proteger, naturalmente, no es algo pensado, ¿no? Entonces, eso es lo natural. Ahora, el ser humano, a diferencia de los animales, tiene una base biológica, pero no está determinado. O sea, no es que toda mujer, o sea, por ejemplo, el instinto del animal para comer es comer. Exacto. Hace lo que debe en el momento que debe. No tiene opciones, tiene que comer. En cambio, la persona siente hambre, pero puede comer o no. Entonces eso significa que no está determinada la persona. Tiene, obviamente, hambre, porque si no come se muere, ¿no? Pero puede haber una alteración emocional muy profunda que la lleve a morir de anorexia. ¿Puede ser? Exacto. En el hombre sí, en el animal no. No va a pasar porque está determinado. Sí. El hombre es muy plástico. Puede elegir. Puede elegir el bien o el mal. Sí. Entonces, evidentemente también en este aspecto del apego, del desarrollo del apego de la madre al hijo, puede pasar que frente a un mal estímulo, a una crisis emocional muy fuerte, a un problema donde ella se sienta muy comprometida o simplemente a una guía alterada frente a la maternidad, puede bloquear este sentido de apego, no producirlo, pero lamentablemente eso le va a producir que no logre esa estabilidad emocional que se esperaba, que estaba programada biológicamente, y que tenga algunos desórdenes a nivel emocional en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, me surge una pregunta. Hoy día vemos que hay una gran propaganda a elegir el momento en que es mi deseo tener un hijo. El hijo no se ve ya como un don, sino como algo que deseo en el momento justo o lo adquiero, depende. Los medios de comunicación, ya que estamos hablando de comunicación, también influyen en esto con una propaganda permanente. Exacto. Entonces, eso no va un poco en contra de lo natural de la mujer, porque psicológicamente debe influir, ¿o me equivoco? Claro que sí. Imagínate, llevándolo a otro plano, si a un niño no se le enseña a hablar, el niño no va a hablar. Exacto. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Que hable o que no hable? Biológicamente está preparado para hablar, inclusive puede hablar en muchos idiomas. Entonces su capacidad de comunicación es inmensa, pero puede reducirse esa capacidad de comunicación a simples ruidos o gemidos que pueda producir el ser humano simulando un animal. ¿Eso se puede pasar en el hombre? Claro que sí. Entonces es muy importante conocer nuestra naturaleza humana para saber qué estímulo favorece o entorpece el desarrollo natural de algo que está inscrito en nuestra naturaleza y que obviamente si lo logramos desarrollar a plenitud y podemos alcanzar gran plenitud en la vida, estabilidad en nuestras relaciones emocionales, un gran abanico de posibilidades de comunicación, y es precisamente lo que se ve ahora muy entorpecido, ¿no? Y quería mencionar, por ejemplo, que a veces se dice que el embrión unicelular o en los primeros días de desarrollo es un cúmulo de células, ¿no? Sí, lo escuché decir mucho en las reuniones de autoconvocadas feministas que se hace en Argentina en procura del aborto, ¿no? Primero que es muy importante que no retrocedamos y sepamos que hay un trabajo científico detrás que puede avalar ciertas corrientes o no que se están dando ahora en torno a la gestación, al embrión.
un descubrimiento, por ejemplo, muy fácil de entenderlo, es que el bebé, cuando es fecundado, inmediatamente produce 2 primeras células. Sí. Esas 2 primeras células que aparecen por la primera división no son iguales. Una tiene una concentración de calcio alta y otra tiene una concentración de calcio no tan alta. ¿A qué se debe? Se debe por el lugar de penetración del espermatozoide, que dispara el aumento de calcio, entonces lo hace de una forma asimétrica. Eso marca el lugar de la división y qué célula va a tener más calcio que la otra. La que tiene más calcio está determinada para desarrollar el embrión y la otra va a desarrollar todo lo que recubre al embrión y la placenta. A partir de ese momento estamos diciendo que hay 2 células distintas. Tal es así la diferencia que una de ellas se divide primero. Entonces hay un estadio celular de 3 células. O sea que no es 2, 4, 8, sino que es un desarrollo diferente de una y de la otra. Una que se multiplica rápidamente y la otra más lentamente. En ese estadio, el día 4, empieza a producir el embrión una molécula, una interleuquina, es un químico, que esa interleuquina o ese químico producido por el bebé va a ir a la pared de la trompa de falopio de la madre. La trompa de falopio, ese tejido va a recibir ese químico y va a decir: aquí está el bebé, hay un bebé. Entonces, ¿qué hace la trompa de falopio? Responde a ese mensaje del embrión y produce factores de crecimiento que van a ayudar, van a consolidar el crecimiento del bebé. Otro factor que produce es un factor de protección de la inmunidad. Es capaz la madre de reconocer que dentro de su vientre hay un niño, un bebé, un ser humano distinto a ella. Fíjate vos que cuando uno se hace un trasplante, sea el que fuere, tiene que tomar un bloqueador de la inmunidad de por vida. Por más que ese tejido sea de un hermano cercano, con una genética muy parecida, lo tiene que tomar igual, porque el cuerpo es capaz de identificar perfectamente lo propio del extraño. Entonces la madre no solamente le manda factores de crecimiento, sino que reconoce al bebé, como hijo, entonces bloquea la inmunidad, respeta su vida y no lo destruye, pero no dice es mi cuerpo, no lo toma como propio, sabe que es un cuerpo distinto, pero al que no puede destruir. Eso es una cosa impresionante. Sí, ya lo creo. Y no pasa en ningún otro caso más que este. Esto me viene a la imagen, me viene a la mente una imagen del astronauta y la nave madre, ¿no? Que están unidos por un hilo, el hilo de la vida. Pero el astronauta es astronauta y la nave madre es nave madre. Exacto. Ni una es una ni la otra. La madre reconoce al niño como algo no propio, pero que no va a destruir. Correcto. Y también existen en el embrión como unas proteínas, como unas antenitas, que se conectan con las antenitas celulares de la madre. Y eso hace que la madre le vaya mostrando el camino que tiene que recorrer. Le va guiando, le va diciendo hasta dónde tiene que ir y dónde se tiene que quedar. Y esto se ve en forma muy clara ya hacia el 7º día de gestación, donde el bebé tiene que pegarse a la mamá en la anidación. Correcto. Eso lo hace gracias a estas antenas, porque las células no ven, se tocan. Entonces, al tocarse, ¿qué es lo que se tocan? Tocan las antenas. Se reconocen, pero de esa forma. Esto no es mío, no lo destruyo y lo acepto.
Y esas antenas precisamente son las que son destruidas, alteradas, con muchos químicos que se toman actualmente, generalmente por anticonceptivos hormonales, o el cobre del dispositivo intrauterino, que precisamente es primero venenoso, que hace sí. es destruir las antenas, entonces no se pueden reconocer. ¿Y qué hay de las células madre en esto que estás explicando? Yo sé que hay una relación, a ver, explícala. Bueno, mucha gente ya ha escuchado hablar de las células madre, sí, pero hace mucho. De todas maneras vamos a hay explicar. Películas, ¿no? Sí, sí. El hermanito que se hace a medida para usar las células madres y curar al otro hermanito. Exacto. Inclusive hay muchos laboratorios que te toman las células madre del hijo, sí, las guardan las mantienen y te cobran mensualmente sí. el guardarlas, ¿no? Sí. Bueno, las células madre son unas células no diferenciadas capaces de producir tejidos, ¿no? Hay varios tipos de células madre. Por ejemplo, la célula producida en la fecundación del embrión unicelular es una célula madre, es la madre de todas y se llama totipotente. Es la única capaz de producir un ser humano completo. Es muy potente. Luego vienen otras células madre que son pluripotentes, que pueden producir varios tejidos. Y otras células madre que pueden producir multipotentes, solo un tejido. Entonces como que va bajando la capacidad de producción de las células madre en cuanto a su potencia de desarrollar tejidos. Estas células madre, las últimas, las multipotentes, obviamente el embrión y el feto las tienen en superabundancia. Y como hay una comunicación a través de la placenta, muchas células madre del embrión van pasando al torrente sanguíneo de la madre, ¿no? Lo que se ha descubierto es que estas células madre procedentes del bebé gestado se guardan en la mamá. No es que pasó y se murieron. Porque además estas células tienen una capacidad de autorregeneración permanente, cosa que nunca terminan de destruirse. Siempre se están regenerando. Generalmente se guardan en la médula ósea. Y también hay otros nichos dentro del cuerpo de la mujer. Entonces se ha descubierto que estas células madre pasan al torrente, son almacenadas en el cuerpo de la mamá de por vida y son capaces de regenerar tejidos de la madre cuando ésta se enferma. ¿Cómo ser? ¿En enfermedades de qué forma? Por ejemplo, se ha encontrado un corazón infartado con tejido muerto, regenerado por células madre masculinas. Ah, qué interesante. ¿No? Es el hijo que le dejó las células madre cuando gestó y estas fueron a regenerar, a sanar ese tejido. O sea que el tratamiento con células madre siempre ha existido y las beneficiadas con este tratamiento somos las mujeres que hemos gestado. Por eso también somos más longevas y muchas enfermedades que hemos padecido tal vez se curaron solas y nosotros no sabíamos. ¿Qué pasa con el estrés en el embarazo? Bueno, ese dato es muy interesante, como en los primeros, del segundo al cuarto mes de gestación, el nivel de progesterona aumenta de 10 a 100 veces. Esa es una protección contra el estrés. Y luego, a partir del quinto mes, empieza a funcionar la oxitocina, que se produce por un estímulo del bebé. La oxitocina se almacena en el cerebro en grandes cantidades. Es una hormona que nos hace sentir muy placenteras, muy tranquilas, muy felices, ¿no? Tenemos grandes cantidades de oxitocina durante la gestación en el cerebro. Y la oxitocina, cuando hay un estímulo que puede producir un estrés en la mujer, ese estrés es producido por una hormona cortisol que se produce en las glándulas adrenales. ¿Qué hace la oxitocina? Bloquea la producción, el estímulo a la glándula adrenal, por tanto no se produce el cortisol durante la gestación. Entonces es una protección natural de la madre a situaciones de estrés que pudieran entorpecer el embarazo y somos beneficiadas, ¿no?, con grandes cantidades de oxitocina y esto se repercute en el parto y en la lactancia
Y la oxitocina hace que el cerebro, ya nacido el bebé, hace que la madre, cuando ve la foto del hijo, se secreta y la madre siente una alegría, un placer, algo que es muy difícil de describir. Solamente viendo la foto del bebé, ese es el sentido del apego, ¿no? Sí. Donde la oxitocina tiene un papel fundamental para producir cambios neurológicos físicos en el cerebro. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Melina, por todo lo que nos brindaste. Bueno, me voy, queridos amigos, con unas palabras del Papa, que decía lo siguiente. Él decía, por un lado, que toda vida es sagrada, única e irrepetible, y que el final de la vida, como el principio de la vida, no lo decido yo como quiero. Es un pecado contra Dios Creador pensar de esta manera. Creo que hoy un mundo que ha avanzado mucho científicamente, medios de comunicación que difunden mucho, que nos ponen al alcance de todo, tienen que tener en cuenta esto, porque si no estamos faltando al primer derecho humano, el derecho a la vida, que es una verdad total y universal. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.